¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería no poder llegar a tu casa, abandonar tu escuela, tu vida, y no por decisión propia, sino porque te obligan? Probablemente no, pero esa es la realidad para al menos 24.000 niños, niñas y adolescentes colombianos. Para que te hagas una idea, esa es la cantidad de personas que hay en un pueblo pequeño aquí en Colombia. Mi nombre es Gabriela Ortega Medina y junto a mi compañero Santiago Duque, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, queremos hablarte sobre la ineficiente intervención del Estado por la protección de víctimas del desplazamiento forzado. Tema que hoy en día se le ha dejado de dar importancia, tanto así que hoy nos sorprende ver en la televisión o en internet noticias de este tipo. Y eso es porque es un problema que lleva décadas y lamentablemente se ha venido normalizando. Por eso es importante espacios como este para difundir esa problemática. Bueno, para que te quede un poco más claro, en este video lo vamos a dividir en 3 partes. Primero te empezaré dando una contextualización sobre el desplazamiento infantil y cuáles son los mecanismos que en teoría protegen a los niños, niñas y adolescentes colombianos. Después hablaremos sobre por qué esos mecanismos no están haciendo su labor y están dejando a la niñez colombiana abandonada en medio del conflicto. Por último, tendremos una reflexión dura pero bastante necesaria en donde entenderemos por qué Colombia tiene que transformar estas políticas desde raíz y no solo maquillarlas, porque solo así dejaremos de repetir la historia y empezaremos a hacer justicia. Como bien sabemos, el desplazamiento forzado es un conjunto de varios factores desfavorables para las comunidades, pero es principalmente debido al conflicto armado. Según la Procuraduría General de la Nación, en 2024, los confinamientos aumentaron un 52.3% en Chocó, un 11.4% en Nariño y un 10.8% en Arauca. A eso se suma que los centros regionales de atención a víctimas enfrentan dificultades en la construcción y el mantenimiento de estos mismos. También en el último año se ha registrado una disminución en el número de atenciones, porque se siguen presentando obstáculos en el registro y entrega de datos, porque continúa la falta de seguimiento y presencia de entidades del Sistema Nacional de Reparación y Atención Integral a las Víctimas. A mi hija se la llevaron cuando tenía 15 años, en el 2000. Estudiaba en el Instituto Educativo Agropecuario Los Fundadores en Mesetas. En esa época, los de la guerrilla se la pasaban en el colegio intentando endulzar a los niños y a las niñas para que se fueran con ellos. Yo me fui a buscarla. Me encontré con el que se la había llevado y le dije que me la devolviera. Y me respondió: ojalá tengan más para traérmelos. Eso no es respuesta para una madre. Ella se fue con un tal Rogelio, la reclutó el Frente 40. Una niña que desertó me dijo: a mí me duele mucho decirle esto, pero su hija cayó en la Operación Berlín. A mí me dijeron que el cuerpo de ella se lo llevaron para el batallón de Bucaramanga. Pero usted sabe que uno solo cree en lo que ha visto y vivo con la incertidumbre sobre si mi hija está viva o muerta. Llevo 20 años sin que la fiscalía me dé respuesta. En el 2015 me tomaron una muestra de ADN, pero después me dijeron que tenía que volver a tomármela. Para eso me toca ir a Villavicencio y yo no tengo plata. Créame que si yo tuviera plata ya hubiera ido a Bogotá a tocar las puertas donde lo atiendan a uno. En 2024, la UNICEF reveló que el 44.7% de los niños desplazados tienen síntomas de depresión, ansiedad o algún trastorno emocional grave. La mitad de estos niños está entre los 8 y 12 años de edad, sufriendo con trastornos que un adulto promedio no podría soportar. Y si crees que esto no es lo suficientemente malo, en 2023 se reportaron más de 1.500 suicidios en niños, niñas y adolescentes colombianos. Esto debería encender las alarmas de todo el país y no ser simplemente cifras en un papel. Bueno, ustedes se preguntaron qué tipo de intervención ha hecho el Estado para poder resolver o para poder atender todo este tipo de situaciones.
Y hay que reconocer de que sí ha tenido una cierta participación en programas de atención a víctimas, como lo reconoce el Ministerio de Salud y el Programa de Atención Psicosocial y de Salud a Víctimas PAPSIVI, que en su vigencia 2024 invirtieron 44 millones de pesos para la atención de 98.000 víctimas en 27 departamentos y 298 municipios. Además, el ICF ha liderado programas de restablecimiento de menores desvinculados y en 2024 reportó la atención y el rescate de 318 niños, niñas y adolescentes que están vinculados a grupos de conflicto armado. A esto se le suma programas que ha seguido organizaciones como Cruz Roja y Médicos Sin Frontera para la atención psicosocial de la población infantil afectada. Y aunque sí es cierto que Colombia ha creado instituciones y programas para proteger a esta población, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y programas como PAPSIVI, la realidad es otra, ya que esos programas tienen una cobertura mínima de apenas 30% de la población afectada. Eso quiere decir que al menos 7 de cada 10 niños quedan sin una atención, sin un acompañamiento emocional y sin un seguimiento que los permita recuperarse del trauma. Además de eso, según la Defensoría del Pueblo, la realidad demuestra que dichas políticas no han logrado un impacto profundo ni sostenido, ya que en 2024 en más del 60% de los municipios priorizados por el conflicto no hay cobertura permanente de atención psicosocial ni equipos interdisciplinarios disponibles. Además de eso, la Comisión de la Verdad advirtió que las intervenciones en su mayoría suelen ser reactivas y temporales, enfocadas en la crisis inmediata y no en la reconstrucción del tejido emocional a largo plazo. Teniendo en cuenta datos anteriores, creo que es más que obvio que aunque existen instituciones, estas no están cumpliendo con su función. Hoy más que nunca es necesario alzar la voz por la niñez colombiana. Colombia necesita mejorar sus leyes desde raíz y no simplemente maquillarlas. Porque más allá del papel hay una realidad que nos negamos a ver. Hoy miles de niños siguen sufriendo, en silencio, abandonados por el sistema. Y la pregunta aquí es, ¿vamos a dejar que sigan vulnerando la niñez colombiana de esta forma?